La entrevista realizada ayer en Televisión Española por Pepa Bueno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso de relieve algunos de los principales problemas que atraviesa actualmente la sociedad española y que, pese al paso de los años y la acción de diferentes gobiernos, siguen sin resolverse de manera efectiva. La incisiva periodista señaló con claridad tres asuntos centrales: la vivienda, la sanidad y el poder adquisitivo de los salarios. El primero de ellos, la vivienda, constituye un problema estructural que afecta especialmente a los jóvenes y a las clases medias y trabajadoras. Los precios, tanto de compra como de alquiler, se han disparado en los últimos años, haciendo prácticamente imposible acceder a una vivienda digna sin endeudarse durante décadas o destinar una parte desproporcionada del salario mensual. Pepa Bueno interpeló directamente a Sánchez sobre la falta de soluciones reales después de 7 años de mandato, insinuando que las medidas adoptadas, subvenciones, programas de vivienda social o regulaciones del mercado, no han tenido el impacto suficiente para revertir esta tendencia. El segundo punto abordado, entre otros, fue la sanidad, donde las listas de espera se han convertido en uno de los indicadores más claros del deterioro del sistema público. Los ciudadanos perciben que la rapidez y calidad en la atención han disminuido, lo que genera frustración y en ocasiones deriva hacia la sanidad privada para quienes pueden permitírselo. Este problema refleja no solo la falta de recursos, sino también deficiencias de gestión y coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central. En tercer lugar, se trató también la cuestión del poder adquisitivo. La inflación de los últimos años, unida a la escasa subida salarial en la mayoría de sectores, ha generado una pérdida real de capacidad económica en la población. Muchas familias han tenido que modificar sus hábitos de consumo y adoptar estrategias de supervivencia, priorizando lo básico y renunciando a otros gastos. Esto crea un clima de malestar social que ningún gobierno puede ignorar. Las propuestas de Pedro Sánchez, aunque orientadas a dar respuestas parciales, parecen insuficientes a ojos de buena parte de la opinión pública. La entrevista reflejó la tensión entre la narrativa política del Ejecutivo, centrada en los avances y en las medidas adoptadas, y la percepción ciudadana de que los problemas siguen igual o incluso se agravan. La incisiva intervención de Pepa Bueno dejó la sensación de que el Gobierno no cuenta con un plan lo bastante sólido para afrontar de manera decisiva estos tres desafíos y otros más que son cruciales para la vida cotidiana de millones de españoles. A esto hay que añadir que en el curso de la entrevista habló de que los jueces, en el caso que llevan de sus dos familiares, el hermano y su esposa, que lo están haciendo mal, y eso no lo puede decir ningún político, ya que no es juez. Esto es evidente. Filosofía de Michel Onfray. Es uno de los filósofos franceses contemporáneos más leídos y discutidos. Su pensamiento se caracteriza por un marcado espíritu crítico frente a las instituciones tradicionales como la religión, el Estado, y por una voluntad de recuperar una filosofía vitalista, hedonista y al alcance de todos. Lejos de la filosofía puramente académica, de la que Onfray es un experto, reivindica una práctica filosófica arraigada en la vida cotidiana, comprensible y útil para transformar la existencia. Uno de los ejes centrales de su obra es el hedonismo, inspirado en la tradición epicúrea, aunque reinterpretado en clave moderna. Para Onfray, la vida buena se alcanza mediante el cultivo del placer, pero no en un sentido banal o consumista, sino como construcción de un arte de vivir que integra la sensualidad, lo sensible, la amistad, el conocimiento y la creación. Critica el ascetismo de la moral judeocristiana y su desprecio del cuerpo, defendiendo en su lugar una ética que reconcilie razón y sensibilidad. Su pensamiento también es marcadamente ateo. En obras como Tratado de Ateología, Onfray sostiene una crítica radical a las religiones monoteístas, a las que acusa de haber generado sufrimiento, violencia y represión a lo largo de la historia. Frente a los dogmas, propone un humanismo basado en la autonomía del individuo, la responsabilidad personal y la construcción de sentido sin necesidad de trascendencia divina. Además, Onfray se presenta como un filósofo de la contracultura. Ha fundado la Universidad Popular de Caen, en Francia, un espacio libre y abierto que busca democratizar el acceso al pensamiento fuera de los marcos elitistas de la universidad tradicional. De este modo, su filosofía no solo se transmite a través de libros, sino también mediante una pedagogía accesible dirigida a cualquier persona interesada en reflexionar sobre su vida. Otro rasgo de su obra es la constante relectura crítica de la historia de la filosofía. En lugar de seguir el canon establecido, Onfray rescata a autores marginales o ignorados
cínicos, libertinos, materialistas, etc., para construir una contrahistoria que reivindique a los pensadores del cuerpo, del placer y de la libertad. En suma, la filosofía de Michel Onfray es una invitación a vivir con conciencia, intensidad y autonomía. Combina hedonismo, ateísmo y compromiso social, proponiendo que la filosofía no sea un discurso abstracto, reservado a especialistas solamente, sino una herramienta para el arte de existir. En tiempos de incertidumbre y crisis de valores, su voz resuena como una llamada a asumir la vida con lucidez, alegría y responsabilidad. Plasticidad cerebral. La neurocientífica española Nazaret Castellanos ha puesto en el centro de su investigación y divulgación el concepto de plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para transformarse estructural y funcionalmente a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje, el entorno y los estados internos. A diferencia de la visión tradicional que concebía el cerebro como un órgano relativamente estático tras la infancia, Castellanos subraya que la plasticidad se mantiene activa en todas las etapas de la vida, incluso en la vejez, y que puede orientarse de manera consciente mediante hábitos y prácticas cotidianas. Uno de los aportes más relevantes de Castellanos es su insistencia en la conexión entre el cuerpo, la mente y el cerebro. Para ella, la plasticidad no depende únicamente de estímulos externos, como el estudio o la práctica de nuevas habilidades cognitivas, sino también de factores fisiológicos y emocionales. La respiración, la postura corporal, la alimentación, la calidad del sueño e incluso la gestión de las emociones. Estos elementos influyen directamente en la arquitectura cerebral y en la consolidación de circuitos neuronales. Nazaret Castellanos también destaca la importancia de la atención y la conciencia plena como motores de la plasticidad cerebral. Cuando prestamos atención de manera sostenida, las conexiones neuronales se refuerzan y se reestructuran con mayor eficacia. En este sentido, prácticas como la meditación no son meros ejercicios de relajación, sino auténticos entrenamientos para la reorganización cerebral. Otro punto esencial en su discurso es la relevancia del cuidado del sistema nervioso en la sociedad actual, caracterizada por la hiperconexión, la distracción constante y la sobrecarga de información. Estas dinámicas, señala, favorecen una plasticidad desordenada que refuerza la dispersión, la ansiedad y la dependencia tecnológica. Frente a ello, Nazaret Castellanos propone cultivar una plasticidad saludable mediante hábitos que fomenten la concentración, la calma y la creatividad. En definitiva, la visión de Nazaret Castellanos sobre la plasticidad cerebral es integradora y esperanzadora. Muestra que cada persona tiene en sus manos, en gran medida, la posibilidad de modelar su cerebro a lo largo de toda su vida. La clave está en asumir que el cuidado de la mente y del cuerpo no solo mejora la salud inmediata, sino que configura físicamente nuestro cerebro, potenciando capacidades cognitivas, equilibrio emocional y resiliencia ante la adversidad. Neurogénesis. Durante mucho tiempo la ciencia sostuvo que el número de neuronas con el que nacemos, unas 100.000 millones de neuronas, era prácticamente fijo y que a medida que envejecíamos solo se perdían. Sin embargo, en las últimas décadas la neurociencia ha demostrado que el cerebro posee una sorprendente capacidad para generar neuronas nuevas a lo largo de la vida, un proceso conocido como neurogénesis. El hallazgo más relevante en este campo se sitúa en el hipocampo, región vinculada en el cerebro con la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. En experimentos con animales y posteriormente en estudios en humanos, se ha comprobado que allí continúan naciendo neuronas incluso en la edad adulta. Esto ha cambiado radicalmente nuestra comprensión del cerebro, pasando de una visión rígida a otra dinámica, donde el sistema nervioso se renueva y adapta de manera constante. Nuestro cerebro va cambiando cada día. La neurogénesis no es un proceso automático ni uniforme, depende de múltiples factores. Se ha comprobado que el ejercicio físico regular, la alimentación equilibrada, un sueño reparador y la estimulación cognitiva, como aprender un idioma, tocar un instrumento o leer, favorecen la formación de nuevas neuronas y su integración en los circuitos existentes. Del mismo modo, prácticas relacionadas con la atención plena o la meditación también contribuyen a un ambiente cerebral propicio para el crecimiento neuronal.
Por el contrario, el estrés crónico, la falta de descanso, el consumo de sustancias tóxicas y la vida sedentaria dificultan o incluso bloquean la neurogénesis. Esto explica por qué el estilo de vida tiene un papel tan relevante en la salud cerebral y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Más allá de lo puramente biológico, la existencia de neurogénesis adulta tiene implicaciones filosóficas y sociales profundas. Significa que no estamos completamente determinados por nuestra biología inicial. El cerebro está en permanente construcción y cambio y responde a cómo vivimos, pensamos y sentimos. Cada experiencia significativa deja huella en la estructura cerebral, no solo en forma de conexiones nuevas, sino también en la creación de células nerviosas o neuronas que expanden nuestras posibilidades. En definitiva, el descubrimiento de que en el cerebro se forman neuronas nuevas abre un horizonte de esperanza. Nos recuerda que el aprendizaje, la creatividad y el cambio personal no son privilegio de la juventud, sino capacidades que acompañan toda la vida a las personas. El reto hoy es aprovechar conscientemente esta plasticidad para promover un desarrollo humano más sano, pleno y resiliente.